Bien, buen día. Esta es nuevamente una oportunidad que el Señor nos brinda para poder llegar a cada uno de sus hogares y de poder compartir una palabra que sea de bendición para cada uno de nosotros. Eh, Hoy vamos a titular este mensaje Eligiendo la mejor parte. Y yo quiero que por favor me ponga mucha atención. Si usted no había visto el video anterior, lo invito a que pueda verlo para que podamos ir llevando una secuencia con respecto a la palabra que el Señor ha estado ministrando para estos tiempos. Y algo que me llamaba la atención y analizábamos en el mensaje anterior, hablábamos del profeta Elías y mirábamos algo bastante interesante en esta historia dadas dos situaciones. Número uno, que él se había enfrentado ante 850 profetas. Pero que en la segunda parte nosotros mirábamos que él había decidido escuchar una amenaza, e incluso una amenaza que no le habían hecho directamente, y esto había cambiado el rumbo de lo que él estaba por hacer. Yo quiero que por favor podamos reflexionar con respecto a este tema, debido a lo siguiente. Siempre van a haber situaciones que se van a presentar y nosotros sobre esa situación debemos de escoger, debemos de tomar decisiones y decisiones que sean las más apropiadas, las mejores. Y cuando conocemos del Señor sabemos cuáles deben de ser las prioridades que nosotros debemos de tener. Y yo quiero que por favor vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Y vamos a poner un fundamento con respecto a este tema. Dice la palabra en el versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora bien, esta palabra escoger, si nosotros la vemos en el diccionario, para tratar de que este mensaje sea poco más entendible todavía, escoger significa tomar o elegir, entre otras cosas. Y digamos que eh, Marta estaba preocupada por unas cosas y María estaba ocupada en otras. Ahora, yo quiero que por favor usted se enfoque en esta palabra. Yo sé que de repente usted ha escuchado muchas veces esta cita. No nos citemos, no nos coloquemos tampoco en los nombres. No son las prioridades, son las situaciones que se dan, que enfrenta una mujer y otra. Y yo quiero que por favor podamos rescatar esta parte. Yo quiero que por favor, para poder ir entendiendo un poquito más esta palabra, yo le voy a dar vamos a leer otra interpretación y es en la Nueva Traducción Viviente del mismo pasaje del capítulo 10, versículo 41 y 42. Y dice lo siguiente en el versículo 41. Pero el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquietada con todos los detalles. Por favor, ponga mucho cuidado en esto. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces en el pasaje anterior nosotros mirábamos el profeta estaba entre dos cosas. Eh, es decir, únicamente eran dos situaciones. Pero en este caso, eh, Dios está hablando de algo muy interesante y es lo siguiente, que ella está ocupada en muchos detalles. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces hay muchos detalles que nos pueden sacar del propósito. O sea, hay muchas cosas, no solamente una, hay muchas cosas y tal vez eh, puede pasarle que de repente usted atendió todos esos pequeños detalles y no se preocupó por el primordial. En este caso, yo quiero que por favor ponga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a enfocar en meterle detalles, detalles que no son importantes y ahí van a estar. Fíjese a veces usted de repente, tal vez usted va a hacer algo, tal vez usted va a revisar su celular y algo, y de repente entra a una red social
Y cuando acuerda, miró una cosa que le llamó la atención. Después miró otra cosa que le llamó la atención. Mire, es increíble la cantidad de veces que usted se puede dar cuenta que a veces usted puede entrar a una red social y de repente algo le llamó la atención y sobre eso que usted le llamó la atención puede perder no segundos, no minutos, puede perder horas en eso. Y usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces incluso a mí me pasaba que a veces yo miraba que compañeros de trabajo tal vez tenían algo que estaba frente a su computador que era importante, pero a la par tenían su celular. ¿Y qué pasaba? De repente hay muchas personas que claro lo hacen para poder divagar entre una y otra cosa, pero tengan mucho cuidado que esas cosas no le vayan a sacar de lo primordial que usted tiene que hacer. Mire lo que dice el versículo 42 y me encanta esta versión por lo siguiente. Mire cómo dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una, no un montón, una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Mire qué interesante, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios es algo que nosotros descubrimos y esto es lo interesante y esto es lo que yo quiero que por favor usted se apasione con esto. Todo lo que nosotros tenemos de Dios es algo que nosotros, en la medida que nosotros nos dejamos llevar por Él, Él nos permite que nosotros podamos ir descubriendo. Y esto es lo maravilloso. Estos son tiempos en los cuales nosotros debemos de aprender a descubrir más del Señor. Eh, yo quiero que por favor usted pueda entender esto. Mire, a veces nosotros miramos en el Apocalipsis pasajes como cuando los ángeles se paran delante del Señor y dicen, Santo, 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 digno, digno. O sea, yo no quiero que en ningún momento usted piense que es que están ahí en nuestro país le llamamos loritas, pajaritos que repiten lo que escuchan. No es así. Es porque cada vez que ellos descubren algo nuevo del Señor, qué lindo es cuando usted dice santo, digno. ¿Por qué? Porque Dios se presenta con algo que usted no había entendido, no había conocido. Tal vez lo había, perdón que lo vuelva a retomar, tal vez usted lo había repetido como una lorita, pero no lo había entendido. Y qué lindo es cuando el Señor se muestra a nosotros y nos muestra eso que tal vez nosotros no habíamos podido alcanzar a entender su amor. Por ejemplo, ese pasaje maravilloso que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuánto necesitamos ese pasaje ahorita en este momento? ¿Por qué? Porque hay mucha gente con temor. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy decidiendo? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, mire, me encanta y quise buscar esta palabra descubrir. Su significado dice quitar la tapa o la cobertura de algo que estaba cerrado u oculto de manera que no se veía adentro o por debajo. Ahí estaba, pero no lo había notado, no lo había descubierto. Es como que usted le ponga una lata de confites a un niño y se la dé cerrada. Niño no sabe. Pero cuando usted destapa esa lata y se muestran aquella cantidad de confites, ahí viene el asombro del niño. Sí, yo quiero que por favor se lo pongo con un ejemplo sencillo, fácil, pero yo quiero que por favor usted lo pueda ver así. Qué interesante es que usted vaya a ese libro. Qué interesante es que usted venga a la palabra y usted diga, Señor, yo quiero descubrir algo nuevo, yo quiero descubrir algo diferente. Y cuando usted lo haga, quita de la prioridad todos aquellos detalles que lo puedan estar sacando de su propósito. ¿Para qué? Para que usted pueda ver lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Cada día nosotros tenemos que escoger. Cada día, desde que inicia la mañana, nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que decidir qué es lo que va. Usted va a salir a la calle y va a decidir qué vestir. Usted me dice, no, pastor, en estos tiempos de pandemia me toca estar en la casa. Bueno, pues le toca decidir qué pijama se va a poner o cómo va a andar en su casa, no sé. Pero todas esas cosas usted tiene que decidirlas. Usted tiene que decidir qué va a comer.
Pastor, no tengo mucho que escoger. No, pero mire, usted puede tener un ingrediente y hacer una variedad de cosas. Pastor, es que no tengo acceso a los libros. Bueno, vaya a YouTube, mire recetas. Se va a asombrar de la cantidad de cosas que usted va a descubrir. O sea, déjese sorprender, pero por Dios. Deje que Dios le sorprenda en este tiempo. Deje maravillarse de parte de Dios. Mire qué lindo que este es un tiempo en el cual nosotros podemos estar ahí, más enfocados, más concentrados. Yo sé que de repente puede haber muchos que puedan estar ocupados en sus trabajos, lo entiendo, pero créame, estos son momentos en los cuales Dios está levantando una alerta para buscarlo más a Él, para conocerle más a Él. Entonces, eh, es importante que usted decida incluso cuáles son las relaciones que usted va a cultivar. Porque usted, si no lo había entendido así, hay relaciones que pueden ser de beneficio y hay relaciones que pueden representar para usted algo tóxico, algo que no le beneficia, algo que lejos de llevarlo a cosas buenas lo lleva cada vez a cosas más malas. Hay relaciones incluso que lo pueden meter en problemas. Y a veces, para poder discernir, porque a veces usted se puede llevar tan bien con una persona que no puede notar esos pequeños detalles. Y es tiempo de que nosotros podamos entender cuáles son las cosas que nosotros sí debemos poner cuidado. Y una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que poner cuidado son precisamente en las relaciones. Dios, Dios trae relaciones de reino. Y esas relaciones de reino son las que nosotros debemos de cultivar. Esas son las relaciones que yo tengo que conservar. Mire, ¿se ha fijado que a veces usted tiene una persona que a usted le agrada, entonces usted ve los detalles que usted puede tener para con esa persona y usted es especial con esa persona? Y a veces las personas que nosotros tenemos de parte de Dios son las que menos cultivamos ese acercamiento. A medida que las relaciones van creciendo, a medida que las relaciones va conociéndose más a la persona, es interesante porque usted con pocas palabras usted puede conocer, entender, una mirada. Vaya, yo con mi esposa, hay muchas veces que no necesitamos hablar, basta con una mirada. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos súper bien. Una mirada, un gesto, dijo todo. Entonces, qué lindo es cuando usted puede llegar a esas relaciones en Dios en las cuales usted puede llegar a llevarse con esas personas que Dios ha acercado a usted y de venir y definir y decir, Señor, gracias por esta relación y yo la voy a cultivar. Yo voy a buscar, a nosotros nos encanta, cuando teníamos el tiempo con algunos de ellos, compartir no solamente en la iglesia, poder compartir, poder platicar, poder hablar. Y sabe, este es un tiempo en el cual, no podemos compartir, pero sí podemos ayudar, sí podemos dar. Me encanta de que, en el ministerio se ha estado enseñando mucho eso y me encanta ver el resultado. Me encanta ver de que no solamente dar a uno, sino sobre todo ayudar a los de la familia de la fe. Eso es muy importante. Hay momentos para dar, hay momentos también para recibir y en todos ellos se tiene que saber ser agradecido a Dios. Entonces, las relaciones son importantes. Entonces, yo tengo que entender una cosa. Yo debo de tener un orden de prioridades en todo. Y esto es lo que usted tiene que entender en este tiempo. ¿Cuál es su orden de prioridades? Desde que usted se levanta, usted tiene que levantarse con prioridades. Cosas tienen que hacer muchísimas. Y puede pasarle como en el versículo anterior, donde el Señor le decía a esta mujer, te has fijado en muchos detalles, pero todos los detalles que están haciendo no son importantes, porque en ninguno de esos detalles vas a descubrir algo que yo tengo. Y Dios tiene algo para cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, mire, dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Dónde está Filipenses? Bueno, pregunta, Antiguo, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Váyase al índice si no conoce, si tiene una Biblia escrita. Si no, hay infinidad de apps. No me diga de que no tiene usted acceso a una Biblia. O sea, usted solo entra a una app, no le consume mucho espacio
Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el apóstol Pablo aquí está hablando de algo. ¿Qué era lo mejor para él? Pues estar con el Señor. La muerte es una bendición para él, porque, bueno, él está a cuentas con el Señor, ya le ha entregado su corazón a Jesús, él está entregando su vida a él. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, lo que él pudiera querer en ese momento, porque sabe que es lo mejor, que un hijo de Dios sea de cuál debe ser su anhelo, estar con el Señor. Claro que sí, pero antes hay que cumplir el llamado y el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra. Mire versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, él estaba en un dilema, teniendo deseo de partir. Él estaba pasando por muchas situaciones difíciles. Y sin duda alguna, que en medio de esas situaciones difíciles, la mayoría de todos los libros que el apóstol Pablo escribió, lo escribió estando en una cárcel. Y entiéndase por una cárcel. En el Imperio Romano no era una cárcel como la que nosotros vemos ahora. Muchas de esas cárceles estaban precisamente en los lugares, en los acueductos, donde pasaban las aguas negras. Yo les compartía en casa, en la familia, yo les decía, qué interesante es un hombre que tuvo la capacidad de escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en medio de las heces fecales que circulaban alrededor de esos acueductos. ¿Qué nivel de inspiración tendría que haber? Este hombre estaba más en el espíritu que en la carne. Por eso es el dilema para él. Entonces, mire, y lo que dice aquí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para él era muchísimo mejor, pero mire lo que dice en el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Gracias a que ese hombre decidió hacer la voluntad de Dios, es que hoy tenemos esos accesos a esos libros maravillosos en el Antiguo Testamento. Todas esas maravillosas epístolas, todas esas cartas que el apóstol Pablo le escribió a cada una de las iglesias, a cada uno de aquellos que estaban en relación con él. Yo imagino la expectativa de ellos cuando decían, viene una carta del apóstol Pablo, y saber todo lo que contenía esas cartas. Todos tenemos la oportunidad de estar en un momento de decidir y decidir por lo correcto. Abraham, cuando estuvo con su sobrino Lot, le dijo, escoge tú primero. Y su sobrino, yo les compartí en casa y fue motivo de algunas prédicas, si algunos la recuerdan. Lot escogió lo mejor. Lot escogió lo que ya estaba terminado. Lot escogió la comodidad. Lot escogió el valle. Y a Abraham le quedó, digamos, por así decirlo, lo peor. Ahora bien, él escogió lo cómodo. Y tras de eso cómodo, había un gran peligro. Y ahí es donde nosotros, por eso necesitamos la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar donde Lot iba a habitar era un lugar malo. Era un lugar donde había gente mala. Si bien es cierto, iba a ser prosperado, pero esa prosperidad era temporal. ¿Por qué? Porque en realidad de todo lo que Lot llegó a ser, de hecho, Lot llegó a ser un hombre próspero hasta en el gobierno de esa ciudad llegó a estar Lot. ¿Y de qué le sirvió? De nada, porque tuvo que salir corriendo de ese lugar con sus hijas. Y su mujer estuvo tan enfocada en las cosas que quedaron atrás, que dice la palabra que hasta el día de hoy ahí está la estatua donde ella quedó, mirando atrás. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que entender, de no ir en la dirección correcta y de escoger las cosas que no son las correctas. Es tiempo de que decidamos por Dios. Es tiempo que nosotros entendamos una cosa como cristianos.
Número uno, tendríamos que tener los principios y los valores. Lo siguiente, cuáles son las posibilidades para poder realizarlo. Y por último, los gustos que yo me quiero dar. Pero en realidad, en muchos es a la inversa. Primero los gustos, después buscando las posibilidades y por último los principios y los valores. Y ahí esa es la parte donde entra la parte de la corrupción, de la parte de corromperse. Muchos llegan a ser corruptos, ¿por qué? Porque los órdenes de sus prioridades no están de forma correcta. Pero cuando estamos en Dios y las prioridades son las correctas, pensamos de forma diferente. Y acompáñeme, ya casi vamos cerrando, Salmo 19, capítulo 26, versículo 32. Dice la palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, dice el salmista. Mire lo que dice el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra puede ser alivio. La palabra puede ser aquello que yo necesito. ¿Para qué? Para levantarme, para recibir ese ánimo que yo necesito. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Es decir, aparta de mí el camino de esos detalles que no son prioritarios. Aparta de mí aquellas cosas que no me van a ayudar, que lejos de eso me van a alejar de ti. Y en tu misericordia, dice la palabra, concédeme tu ley. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Salmo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por el camino, se lo repito, por el camino de tus mandamientos correré. Este es un tiempo en el cual yo tengo que tener en claro hacia dónde voy a correr. Hacia dónde voy a correr. Mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 7 versículos 14 y 15. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Ahora bien, mire lo que dice el versículo siguiente en esta versión. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, aquí el Señor está hablando de algo muy importante. Dios mismo, Jesucristo mismo, pasó por un proceso de formación en el cual Él aprendió a separar lo malo de lo bueno. Si Dios mismo tuvo que pasar por esa escuela de capacitación, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no debemos de pasar por la misma escuela? Es más, necesitamos palabra de Dios para todo lo que nosotros hacemos, para saber si estamos tomando la decisión correcta o la decisión incorrecta. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que decidir. Y cierro con este pasaje. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Qué estamos escogiendo? ¿Sobre qué estamos perseverando? ¿Sobre la vida o sobre la muerte? ¿Cómo así? ¿Se puede perseverar en la muerte? Sí. Todos aquellos caminos que no nos llevan a la vida, todos aquellos caminos en los cuales somos insensatos y no actuamos con prudencia, con sabiduría, con cautela, esos son los caminos de perdición. Todas aquellas relaciones que nos sacan de nuestro propósito para llevarnos a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer.
todas aquellas cosas que nosotros hacemos que no son prioridad y que lo único es que son distractores. ¿Para qué? Para sacarnos de nuestro llamado y de nuestro propósito en Dios. Este es un tiempo para que nosotros podamos entender el orden correcto de las prioridades y caminar en base a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Este es el tiempo en el cual yo elijo lo mejor. Este es el tiempo en el cual yo elijo la mejor parte. Yo elijo estar con Él. Yo elijo seguir su voluntad. Y la gran pregunta que le hago hoy es, ¿cuál es su elección? ¿Sobre qué está eligiendo? Por ejemplo, si usted me está viendo en este momento y usted no ha tomado la decisión y usted no ha elegido la vida y usted no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, o probablemente usted lo había hecho pero se había apartado de sus caminos, este es un buen tiempo para poder tomar esa decisión. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Una sola cosa. Vamos a orar. Y yo quiero que usted abra sus labios y repita. ¿Por qué? Porque con sus palabras usted está hablando las cosas correctas como deben de ser. Así que repita conmigo ahí donde está esta sencilla oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero en esta hora, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y reconozco igualmente que Dios el Padre te ha resucitado de entre los muertos. Señor, yo te pido que entres en mi corazón y que cambies mi vida. Y en esta hora yo rompo todo pacto, todo acuerdo que yo haya hecho con el enemigo y hago un nuevo acuerdo contigo, Jesús. Señor Jesús, así como lo declara tu palabra, yo creo que tú has preparado morada para mí en los cielos. Amén. Y si usted ha hecho esta oración, bienvenido, bienvenido a casa, bienvenido a la familia de Dios. Y familia, quiero que hagamos una oración ahí donde está, incline su rostro, cierren sus ojos para no distraerse. Y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hoy entendemos, Señor, que hay muchas cosas, Señor, de las cuales nos pueden sacar de nuestro propósito, Señor. Pero cuando estamos en ti, Señor, aprendemos a poner la prioridad de lo correcto, Señor. Aprendemos a entender, Señor, que la prioridad eres tú, Señor. Te pido, Señor, para que toda aquella relación, Señor, todo aquello, Señor, que saque a cada uno de los que está aquí, Señor, de su propósito, en esta hora, Señor, pueda disiparse, Señor, y pueda venir, Señor, la cordura. Padre, pueda venir el descubrirte primeramente a ti, Señor, y primeramente aquellas cosas que no están bien, Señor, y que puedan en esta hora tomar, escoger, elegir, Señor, lo correcto, Señor, y buscar tu presencia en todo. Gracias, Señor, porque sabemos que a medida que nosotros vamos perseverando en ti, respuestas vienen, Señor. Cambios vienen, Señor. Cambios para bien. Cosas que tal vez antes no habíamos podido apreciar, pero que en este tiempo tú estás trayendo, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te honramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo lo quiero invitar. Siga perseverando, siga adelante, no desmaye. Cosas grandes Dios tiene para este tiempo y yo lo quiero invitar a que siga perseverando, a que siga adelante, no desmaye. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que escoger y escoger vida. Así que nos vemos en la próxima y bendiciones.